un segundito, que sí. Ahí va. Yo le decía recién a Mirta que en ese sentido me hacía acordar mucho a Temporada de Huracanes. No sé si estaban alguna de ustedes cuando lo leímos, que tiene esto de que tiene tanto dialecto, bueno, toda lengua es dialectal en realidad, pero está tan presente el habla de un sector en particular que en un momento se te hace extraño y después no sabes en qué momento te atrapa, te agarra y sentís que ya esa distancia no está, o que ya estás ahí metida. También tiene que ver con la inmersión que generan, ¿no? Estas historias. Pienso en Panza de Burro y pienso también en Temporada de Huracanes, que me pasaba lo mismo, que estás tan ahí en el pueblo, como que sos como un personaje más. Entonces, de repente, esa habla que te resultaba extraña ya en un momento se empieza a naturalizar, y eso está buenísimo. Sí, a mí me pasó exactamente eso, esa cosa primero de querer buscar o entender. Después, bueno, como yo lo leí después de haberla escuchado a la autora, un poco ella decía que en realidad tampoco es la forma que se habla en ese lugar de Canarias, sino que es mucho inventado por que ella, como ella es de Canarias, que ella cuando era chica tenía un modo de charlar y hablar con sus amigas que a lo mejor cruzaban 7 u 8 cuadras y no las entendían, ¿no? O sea que hay un poco de creación, que todos lo hemos hecho, ¿no? En algún momento de nuestra vida, con más o menos extensión, uno habla en su grupo de pertenencia más chiquitito, te creas una forma propia para que no te entiendan los demás incluso. Totalmente, sí. Creo que sí, que lo había leído en algún lado, que ella plantea mucho esto de que, bueno, también un poco atajándose probablemente de esta idea de que quede como el libro canario y que viene a representar el habla de Canarias, cuando probablemente, y como en todos los lugares, en Canarias deben de haber miles de formas de hablar. Entonces, si es novedoso, pienso que en una novela de un lugar en donde en general, bueno, por lo menos desde acá, es la primera novela que yo leo de Canarias y que represente además esa voz, por ahí sí nos resulta como novedoso o representativo, pero probablemente para alguien que iba ahí, bueno, debe haber infinidad de formas de hablar. Entonces, eso también, cosas que tienen que ver con la edad, con el pueblo. Y además son islas, ¿viste? Y generalmente todo lo insular es como que se va diferenciando más, ¿no? Porque no hay tanto flujo y conexión de un lado a otro. Claro. Eso en general es muy fuerte. Yo Tienen creo dialecto los pájaros, que cantan diferentes en las islas, también las personas, ¿no? Se nota, a mí me pasó lo mismo, que decían, digamos, las primeras páginas, una vez que lográs entrar y captás, además digo, por contexto, las palabras que no las sabés, te las imaginás, así que te va metiendo en un clima muy especial. Y tiene algo muy particular Canarias, yo estuve una vez y se nota mucho, es que el habla es muy del estilo caribeño, es muy diferente al habla de España, y tiene palabras, por ejemplo, guagua, se usa ahí, se usa en Cuba, para decir el colectivo, el bus. Y eso, tiene una habla muy particular y hablando, te las podés imaginar, porque hablando tienen un tono muy cantarín, es muy divertido. ¿Qué más? Yo Se creo ve que un también poco en tiene la mucho novela de oralidad, ¿no? Sí, es muy musical, como que te resuenan las palabras. Yo estuve leyéndolo así como en silencio y de repente en un momento digo, no puedo seguir leyéndolo así, lo tengo que leer en voz alta.
y me di cuenta que, bueno, la experiencia me cambió totalmente cuando lo empecé a leer en voz alta. Es como, tiene una musicalidad muy, muy... que no sé si tiene que ver con cómo ella concibe la escritura o con la propia musicalidad de la lengua canaria. Un poco de esto, un poco de aquello. Sí, a mí digamos, me resonó enseguida como mucho la musicalidad de la lengua canaria y de la manera que tienen de hablar así muy, muy extrovertida, muy divertida, ¿viste? Viste que hay, no sé, o sea, muchas veces por cómo es una zona, un grupo de gente hablando, te imaginas la persona, ¿no? Vos no te imaginás un alemán hablando divertido, es un idioma mucho más duro, fuerte. Bueno, esto es, digamos, la gente en la calle es así muy extrovertida, muy divertida, y al menos yo lo noté en el libro. Sí. Y es un juego re interesante porque contrasta mucho a veces como que por ahí te está contando una situación terrible o muy acechada por la precariedad, la pobreza, o situaciones a veces escatológicas que eran como muy fuertes, pero siempre tenía ese reverso de el juego, esa cosa de la que estamos hablando, ¿no? Como divertida. Entonces todo tenía Sí, el como ese humor, toque de sí. juego. Yo una cosa que noté también, no sé si a ustedes les pareció, bueno, ahí creo que la editora, no sé si era, en algún momento mencionaba como que había compartido taller literario con la autora. Eh, y varios textos, se nota como que son textos de taller y que de estos textos fue naciendo algo más grande, ¿no? Porque Ujú. muchos de estos textos pueden ser pequeñas historias individuales con los mismos personajes. Supuestamente ella empezó a ir a un lugar de taller de escritura que estaba coordinado por la editora. Y en ese trajín a la editora, o sea, perdón, a la tallerista, que es escritora, le ofrecieron hacer esto de editar un libro. Que el proyecto se llamaba así, Editora por un libro, me parece. Entonces ella eligió la novela de Andrea. Y Ah, parece ser que tenían como ciertas entregas que tenían que hacer. Viste que en el prólogo cuenta que por ahí, en esos momentos Andrea estaba trabajando de dependiente, dice, en un local de lencería, y que ella se sentía re mal porque tenía que pedirle ciertas entregas, o sea, que había unos plazos que cumplir. Y bueno, eso, se nota mucho que, no sé si tiene que ver con eso, pero yo también noté que estos capítulos tan como pequeños, que parecía como por entregas, me hacía acordar a estas novelas de folletín, ¿no? Que se entregaban así de a poquitos y que tienen esa cosa como compacta, como de unidad, que puede tener que ver con eso. puede ser, sí. Y también que le llamaba, bueno, que la editora cuando empezó a leer las primeras entregas se imaginaba algo totalmente distinto, ¿no? Que nunca se imaginó por dónde iba a ir la historia y que le sorprendió bastante, ¿no? Que ella se imaginaba quizás algo más, ¿qué será? Más idealizado, una infancia más idealizada, una historia linda, bonita. La primera versión de esta historia creo que se llamaba Mejores Amigas y ella quería contar como una historia de mejores amigas, y era como más autorreferencial, decía, como que se trataba de ella yéndose de Canarias y teniendo 25 años, como que era mucho más sobre ella la historia. Y bueno, eh, imagínense, no iba a estar toda la parte de la infancia que es tan fuerte y todos los despertares múltiples que se generan ahí en la novela, y tampoco tenía la forma, el habla y todo eso, o sea, era una novela re diferente. Solamente tenía la idea de como que se tratara de las mejores amigas y de lo que pasaba en ese vínculo. Pero en realidad eso sí prevalece, ¿no? O sea, pero una amistad un poco ambivalente entre el amor, el odio, la envidia, la admiración. No sé si ustedes leyeron estos libros
bueno, de la supuesta escritora, porque no se sabe su identidad, o no sé si ya se sabe, de Elena Ferrante, Sí. de La amiga estupenda, que creo que ustedes comentaron en el chat de una película que está basada en una novela que después dio lugar a todas estas... La amiga Hija estupenda oscura. está la película en Netflix ahora. Ándale, esa mera. No la vi yo. Y bueno, toda la saga de novelas es sobre una amistad, pero justo una amistad que no es siempre buena, ¿no? O sea, que tiene sus altibajos y que a veces quiere a la amiga, pero a veces ese querer se confunde pues con el odio, con, no sé, con ese sentimiento de, bueno, no sé, de que siempre hay pues altibajos. Envidia. Es que también es como un amor no correspondido, además de ser una amistad. Yo creo que el odio que la narradora, no recuerdo cómo se llama, no sé si alguna vez lo dice. No, no lo dice. Solo le dice shit. No lo dice. Claro, ella parte como una, o sea, lo presenta como una amistad, pero al final queda en evidencia que es otro tipo de atracción la que ella, por lo menos de parte de ella, lo sentía así. Entonces, yo creo que, claro, es como un amor no correspondido y no sé, toda como la parte ya final, ella también como que lo empieza a asumir de esa manera. Sí, además a esa edad, porque prácticamente son niñas, ¿no? Creo que la edad de Sora es 14 años, 13, 14 años. Tienen 10 las dos, me parece. No, sé me si parece que... Muy precoces, ¿no? Sobre ¿verdad? todo. Bueno, pero claro. Yo pensé que la narradora era más chica, porque la ve como... Parece más grande. ¿No? Sí, como que, sí, me parece que son compañeras, pasa que digamos, más desarrollada nada más, eso es lo que cuenta, me parece. Sí, pero yo me la imaginé a 11, 12 años, no sé. No lo dice, sí. A mí me parece que lo dice la edad, pero yo intenté leerla de vuelta, pero le pegué una miradita así para acordarme de algunas cosas. Pues como A la mí no me leí hace queda más de un claro año. si realmente, más allá, digamos, no sé si es que no son amigas y además hay un interés más erótico, pero no sé si son, digamos, si son esas cosas que son como esos jugueteos a la adolescencia que después se desvanecen o realmente digamos, tiene un interés genuino. Es como para pensar. Vieron, como que yo creo que obviamente la protagonista no se autodenomina homosexual ni problematiza a nivel racional que le gusta una chica, una nena. Lo viven como un juego todo lo que pasa a nivel erótico. Y sí considero que hay una idealización, hay como una especie de enamoramiento que se da, como tal vez a nivel muy inconsciente, incluso cuando mencionan a los homosexuales y todo esto, como que es algo re separado de ellas. Ellas incluso se imaginan teniendo maridos más adelante, qué sé yo, porque bueno, son mandatos en todo caso, pero lo que le pasa con Isora lo pone en otro lugar para mí. Pero es que sí está narrado como desde el punto de vista de niñas chiquitas, entonces no se detienen a pensar si son homosexuales o si es algo sexual o si están enamoradas, simplemente es como narrar lo que están sintiendo, pero desde esa perspectiva de esa edad, como 10, 11 años, ¿verdad? No, aunque la escritora está grande, pero está escrita pensando en esa edad, pues, como desde esa edad, desde ese punto de vista. Igualmente para mí no,
Pero igual no es un problema de la novela, porque para mí funciona bien y yo ya hace Sí. rato vengo pensando que no me importa si es verosímil o no, como que si gana por otro lado la novela, a mí me alcanza, pero sí sentía por momentos que es imposible que lo pudiera pensar de esa manera una nena de 10 años. Era como, sí que tenga ciertas vivencias, o sea, sí, pero no que lo pueda como pensar o sentir con esas palabras. De veras, a mí sí me parecería increíble. Muy libre, digo, que se despoje de eso de no puedo hacer esto porque no es verosímil, o sea, me parece un logro igual en la escritura de Andrea, porque me parece que en ese sentido los autores se atan bastante a ciertas reglas de la narrativa, donde no pueden como ir por ahí o no pueden ir por ahí porque se cae como cierto cimiento narrativo, y me parece que es como re libre en ese sentido, no sé. Pero a mí me quedó como la duda, a lo mejor no sé, no me fijé bien, pero es como que la narradora ya estuviera grande cuando narra su infancia. No sé si lo está narrando como en tiempo en el que todavía es niña. No, están como pasando... que por momentos me daba la sensación de que era ella grande hablando, y en ese sentido, claro, es como se explica de por qué ella tiene ya más conocimiento de sus sentimientos, etc. Sí, eso puede ser, pero como que habla, si bien está en pasado, está como que dice lo que pensó en el momento, lo que sintió en el momento. Como si fuera un diario. Sí, pero en pasado. Y en vez de fechas les pusieron títulos. Así se me hizo sentir a mí, que le borró la fecha y le puso el título. Pero un diario oral sería, como contado a una persona ahí. Me parece que está como un pasado, pero un pasado muy reciente. Muy próximo, ajá. Me parece Sí. que el narrador se para muy ahí en esa edad, no se para como alguien adulto. Yo no Ajá. encontré, tampoco estuve tan atento, digamos. Yo entré en la historia y no pensé que hubiera así reflexiones como que no fueran de esa edad. No lo noté. Ni yo. Sí lo noté como muy cercana. ¿Saben? Lo único que me brincó, porque justo estaba pensando en eso, wow, sí lo creo. En un párrafo nada más me brincó, donde habla que le encantaban sus dientes, cómo chocaban con los de abajo, dijo, mecanismo perfecto, eso nomás, mecanismo perfecto, no es una frase que le corresponde a esa niña, es lo único. De hecho, yo también sentí que era muy correcto cómo hablaba, porque de hecho hay una parte donde cuenta que su casa es la única que tiene número, y entonces yo dije, fue ahí donde dije, pues claro, una niña que tiene más posibilidades claramente va a tener una forma de hablar mucho más correcta, por así decirlo, o sea, no correcta completamente, sino más grande para la edad que tiene, porque claramente pues, tener una familia así más, desde la conversación va a fluir de manera diferente. Y pues claramente siempre está eso de que, ok, yo soy, y por eso también está todo eso de que ella era más, su familia era más estricta, creo, en ciertas cosas, y también sentía como que muy real esa parte, porque era como, pues sí, claramente ella va a estar pues enamorada de esta alma libre que hace lo que quiere, que va para donde quiere, y ella atada en su casa, que si bien es la única que tiene número, es la más estricta. O sea, para mí por esa parte me parece muy real cómo se está describiendo, porque ya se me dice, no, pues sí, una familia con, digamos, un poder adquisitivo que sea ligeramente más grande, va a hablar más correcto. O sea, y se notaba mucho porque cuando decía lo que le decía a esa amiga era como, cambiaba mucho la forma, o sea, se volvía muy, bueno, el simple hecho de que le dijera sí para todo. O sea, esas cositas así, a mí se me hacían muy, muy mal, entonces sí, me sorprende que a mí no. También algo por ahí en relación a las personas que tuvimos nuestra infancia en el 2000, más o menos, como que está lleno como de elementos que también como que uno puede ubicar, que son parte de nuestra infancia, y es la primera vez que me pasa de leer un libro que ubica cosas que más allá de que vivimos y hemos crecido en países distintos y todo, ubica cosas que también formaron parte de mi infancia a esa edad más o menos.
Sí. como el Messenger, El Messenger. cosas así que me pareció. Luego las muñecas, ¿cuáles eran las Bratz. que? Baby Alive, ¿cuáles eran las que hacían pipí por el hoyito? O algo así decía. Sí, o los Pokémon y los tazos, Ajá, todo sí, eso sí. que son muy como que la escritora tiene mi edad más o menos. O sea, Ajá. y Es una criatura, 25 años y escribir un libro, me quiero morir, qué chilo. además terrible el libro, ¿no? No sé si se consiguen los otros de ella, los fanzines que sacó. Primavera que sangra y La mujer sin párpados. Al ser fanzines no creo que tengan gran alcance por ahí. Ajá, Capaz que están digitalizados, no sé si alguien buscó, ¿no? yo no las busqué. Yo la verdad que no. Bueno, pero tiene como mucho camino, ¿no? Uf, Sí, que quién sabe por dónde le vaya a explorar, pero también se nota como, pues no sé, yo creo que tiene una beta feminista, ¿no? Sin serlo, o sea, es decir, sin adoptar una postura de reivindicar, sin hacerlo explícitamente, pues lo hace, ¿no? Sí, Y es como la manera también más inteligente de hacerlo también, sin ¿no? escándalo. No, y además, en general, cualquier literatura que cuando intenta bajar línea se hace muy complicada. ¿No? Es muy fácil errar el camino ahí. En cambio, cuando el mensaje va llegando por el propio arte, es mucho más contundente, me parece. Eh, ¿Vos en qué momento sentiste que tenía un sesgo más feminista la novela? ¿En la construcción de los personajes? Yo creo que quizás en ese exponerse, exponer esa, no sé, yo diría que sí hay cierta violencia, finalmente hay violencia que quizás no es tan cruda como en otras novelas, pero pues no sé, como esa parte salvaje en la que van viviendo su niñez y su paso de la niñez a la adolescencia, que pues como que nadie las orienta, ¿no? O sea, de pronto cuando se van con los otros niños, adolescentes ahí como por el monte y no sé, yo las siento muy violentadas, incluso entre ellas, ¿no? Vulnerable. Pero sí, muy vulnerables y que nadie las orienta, ¿no? Están como muy, pues no sé, muy a su aire y que Muy nadie... libres. Ajá. Sí, y bueno, no sé, el hecho, otra parte donde lo veo es que son niñas y niños criados por las abuelas, porque finalmente los Porque los padres tienen papás que trabajan. trabajar y entonces algo que tenían en común las niñas es que estaban con las abuelas. Si bien la mamá de Isora había muerto, pero finalmente la mamá de Sheet pues tampoco está, ¿no? Que la presencia que se nota ahí es de la siguiente generación y que ahí hay como no sé, como una parte muy tradicional que sería la generación de las abuelas y estos conocimientos entre de brujas, que vea que te santigüe, vea que te quiten el mal de ojo, a que te recen, y esta modernidad de las niñas, ¿no? Que empiezan a explorar las redes sociales, el internet. A mí me gustó mucho también digamos, la manera de escribir por momentos muy poética. Sí, Tiene algunas frases que son, o algunas metáforas muy bonitas. muy Sí, lindas. sí, sí, a mí me encantó. Yo todavía quedé toda una semana con ese ritmito, con esas voces dándome vueltas en la cabeza, ¿no? A mí me gustó mucho. Y Hay un... otra cosa, Perdón. Sí. menciona algo que, por ahí, si no lo viste, no escuchaste otra vez, se pierde. En algún momento, en algún par de momentos habla que hay calima, que el cielo está como nublado, pero es calima. Y eso es típico ahí de Canarias, que
cuando hay tormentas en el Sahara, llegan nubes de polvo y el cielo, digamos, es como que estuviera el día nublado, el sol no se ve casi, pero son como esas nubes de polvo que están bastante altas, no se sienten, no es que te molestan la nariz, pero está muy bien contado. ¿Esa no es precisamente la panza de burro? ¿No es por ese estado atmosférico de las nubes que parece que cierran el cielo, que se genera ahí en Canarias? No presté atención lo de panza de burro. Yo lo busqué, obviamente, no sabía lo que era, y si lo dice en la novela se me pasó, porque sentí que terminó la novela y no me di cuenta por qué se llama así, y ahí lo busqué, y pensé que esto que Creo que no lo dice. ¿Eh? Sí, yo creo que no lo Que me dice. parece que no lo dice. No lo Yo dice, estaba no lo como dice. bien atenta al momento en que explicara y no. Tiene No que lo ver dice. con lo que vos decís, es con una nube, es como una nube que queda colgada. Yo no estuve en las Forma de islas, panza de burro, digamos. claro, pero pasé 2 veces navegando. Yo hice un viaje cuando era joven, estaba todavía en la universidad con mi papá, que era capitán de un barco, y de un barco mercante, y hice un viaje a Europa y pasamos muy pegaditos. El cruce se pasa muy pegadito primero a las islas de Cabo Verde, que son también volcánicas, y después a Canarias antes de acercarte al continente, ¿no? Y bueno, y las islas estaban siempre como colgadas con un telón de nubes arriba de las montañas y de los volcanes. Y a mí algo que me parece subyugante del libro es cómo esa presencia del volcán, sin ser muy específico, ¿no? Sin estar tirándolo a cada rato, es tan fuerte, ¿no? Esa historia y la vida de los chicos y de las familias que tienen que trepar y subir y que el barrio de ellas está en otro lugar, y bueno, obviamente el desenlace, la presencia de los volcanes es poderosísima, ¿no? Y me Como acuerdo una que como... amenaza todo el tiempo. ¿eh? Yo lo sentí como Claro, es una amenaza una latente. presencia amenazante y que define a los que viven ahí. Bueno, ese capítulo o ese pedacito que parece que fuera verdad, pero resulta ser después un Una sueño, ¿no? Cuando tienen que abandonar. Y yo como les decía que vi la entrevista que le hizo Cecilia a Andrea antes de leer el libro, obviamente me quedé después de leer el libro con las ganas de preguntarle, porque me parece que la cuestión del volcán de los volcanes, debe marcarlos muy, muy fuerte. Y fíjense lo que pasó este año, ¿no? Bueno, el año pasado, y cuando empezó toda la explosión de esta erupción del volcán y que hubo que evacuar y todo lo que pasó, yo no podía dejar de recordar Panza de Burro, el libro, ¿no? Porque es como que iba viendo en realidad lo que ella cuenta en, en esos pequeños 3 o 4 páginas son, ¿no? Que tienen que tienen que dejar la ciudad y agarrar el perro y salir y subirse al auto y se todo lo contentan. demás, ¿no? Claro. O sea, no sé, me parece que eso está, insisto, sin ser central y sin ser brutalmente descripto, la presencia de la naturaleza es un eje, y bueno, y el hecho de que después finalmente haya elegido ese título para el libro, me parece que debe marcar mucho la cultura de la gente que vive ahí. Esto me Yo encantó. crecí en un pueblo muy cerca del volcán Popocatépetl, seguramente habrán escuchado de él, y efectivamente, o sea, estar cerca de un volcán es algo que no puede pasar desapercibido en la vida, es, como dice Mirta, una presencia constante. Cuando yo era niña, el volcán, que es inmenso, entró en actividad y bueno, yo era niña y pues, por supuesto que no entendía yo creo que ni yo niña ni muchos adultos entendíamos esos procesos eruptivos, ni mucho menos, pero yo recuerdo que yo vivía aterrada y fascinada por el volcán.
porque, bueno, de alguna vez que explotó y desde mi casa se veía ahí cómo salían las llamas y demás, pues es un espectáculo impactante. Pero en el día a día también es, no sé, es como una persona. Mucha gente que vive cerca del volcán, incluso, bueno, al volcán Popocatépetl le dicen Don Goyo, es decir, como si fuera una persona. Y mucha gente incluso dice que habla con él y que entonces él les da mensajes. Pero bueno, más allá como de esta cuestión popular, no sé, un referente, o sea, te despiertas y dices, amaneció con nieve, amaneció sin nieve, amaneció con nubes, tiene fumarolas. Entonces, esa naturaleza que dice Mirta sí es muy, bueno, yo diría que muy potente. Mi hija es vulcanóloga, es doctora en geofísica y investiga volcanes, ¿no? Y uno de los volcanes que tiene como eje de su estudio está en las Antillas, en la isla de Guadalupe, que es la gran sufrida de ella. Mi hija vive en Francia y como Guadalupe es territorio francés, el centro de su estudio está ahí. Aunque ahora tiene un grupo y está viniendo ahora en abril y van a empezar a instalar equipos y a trabajar acá con un volcán en la Patagonia. Es un volcán en el límite entre Argentina y Chile, el volcán Copahue, no sé, Paloma, si lo conoces, está entre Neuquén y Chile, es un volcán muy activo, y bueno, lo van a empezar a monitorear con unos aparatos que usa mi hija que no se han usado nunca en América hasta ahora. Y bueno, viene a cuento de que para los que viven cerca, y sobre todo los pueblos originarios, necesariamente era un dios o una guía, o a quien... vi una película una vez de Guatemala, no me acuerdo el título, pero que le iban a hacer ofrendas, caminar varios días para llevar ofrendas al volcán, para que sea bueno, porque el volcán uno piensa en lo malo, pero la verdad es que gracias a las erupciones hay mucho bienestar porque son suelos fértiles, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la vida que da el volcán a la región hace que sean zonas ricas, las que están cerquita. Y bueno, mi hija me cuenta que ahí en Guadalupe es tremendo, ¿no? Es una persona. Esto que dice Mariana de los nombres y del humor del volcán y que vamos a ver qué pasa y todo eso es muy fuerte. Así que no sé cómo será en Canarias, no he escuchado mucho. También que hay mucha gente que llegó a Canarias desde afuera y que a lo mejor ya viene con otra mirada diferente, ¿no? Una cosa son los nacidos, criados, que vienen de esa cultura, y otra es la cantidad de gente que vive en Canarias por el buen clima, por cuestiones de salud, etc. Me imagino que eso debe hacer mucha diferencia también. También en ese sentido la diferencia entre la Canaria turística, la Canaria, la gente que vive ahí todos los días, el barrio pobre, los trabajadores que están ahí. A mí me pareció muy interesante esto de que está la playa y está el turismo en Canarias, pero la gente que está ahí está como bastante privada de todo eso. Ellas como que no es que van todo el tiempo a la playa y vacacionan y demás, sino que como que el propio barrio como que se cierra, pareciera, en ese sentido. Esa es la sensación que me daba cuando leía la novela, y esto de que estaban siempre expectantes para ir a la playa, y sobre el final cuando, bueno, lo que pasa sobre el final, ¿no? Que Isora no vuelve más de la playa, pero yo lo sentí como que era un acontecimiento ir a la playa, incluso estando cerca, porque es como que eso no era para ellos, eso era para la otra gente. Y tampoco hay una crítica explícita en torno de eso, es algo que uno como que va viendo, ¿no? Porque tampoco te puede hacer una crítica de eso una niña de 10 años.
pero sí en cuanto a qué cosas son para ella, qué cosas no, cuáles son los lugares de pertenencia, hasta dónde se puede llegar. Creo que eso está muy bien. Sí, como que ese salto está naturalizado, ¿no? Claro. Yo lo vi, no sé si será en general, pero lo vi mucho también eso en Chile, en algunos lugares del sur de Chile, que es como que ves dos mundos, ¿no? La gente que trabaja en las hotelerías o que vive gracias al turismo, pero como que es otra realidad, muy fuerte. Y está bueno como te muestra también cómo lo vive diferente eso, la madre que va a limpiar y la nena que lo acompaña, y cómo, digamos, los adultos como con más responsabilidad o con menos rebeldía ante eso. Está bueno. En relación a algo, no me acuerdo quién de ustedes había planteado lo de como las infancias que están en estos lugares como sin ningún tipo de cuidado, vulnerables. También como la contracara de como la libertad en la infancia, como ese tiempo, porque pienso que en los pueblos se da mucho más así. Acá, por ejemplo, bueno, yo cuando era chica también, pero en el barrio, en un espacio muy reducido se daba de jugar con las amigas y eso, y que el barrio sea como ese espacio de seguridad donde vos podés estar en cualquier parte y hay como una especie de cuidado entre vecinos, porque te conocés. Y me dio como esa sensación y un poco me hacía acordar a eso y me imaginé que en esos contextos todavía más debe de ser así, como niños muy libres, como explorando el mundo. Tal vez, o sea, a pesar de, pero tal vez también por eso, en relación a estos contextos tan de precariedad, porque los padres necesariamente tienen que estar ausentes, porque están trabajando, y frente a esos niños que un poco se crían solos y que son un poco grandes, como Isora, que en realidad es como una nena grande, como una adulta niña. Y eso es A mí fuerte. también me hizo pensar en eso, Mai, que era como, claro, yo más que de los 2000 yo me crié en los 90 y existía ese tipo como de libertad de jugar en la calle, de que de repente tú salías y tus papás no sabían dónde estaban, pero sabían que era por ahí, y que eso hoy en día ya no existe, porque los niños y las niñas están prácticamente siempre en la casa y se comunican con los amigos a través de dispositivos y pantallas y todo eso. Entonces, claro, yo cuando estaba leyendo un poco recordaba, pero también ya este era como una situación como bien extrema, como que sentía que todo el tiempo ellas estaban en peligro. No las sentía como en una libertad cuidadas, si bien eran conocidas, pero al mismo tiempo era como, no sé, sentía que en cualquier momento algo muy malo les iba a pasar. Y de hecho les pasa. O sea, y de hecho, claro, les pasa, llega un momento en que les pasa, pero yo me lo imaginaba peor, como que sentía que iba para allá, como que en algún momento iba a suceder, pero claro, el momento que sucede, que es como que no sé si te refieres cuando el adolescente abusa de ella, no sé cómo llamarlo. Sí. Ay. Claro, en ese momento ella también es como que no sé si logra percatarse de qué fue lo que le pasó, porque es como ya se va a la casa y después un poco sigue con la vida, o sea, no hay una acusación, o sea, o no sé, no se le toma como la gravedad al asunto. No, y pasa. Pero bueno, eso.
Pasa para nosotros como lectores también, como que... Ajá, pero no sabemos cómo llamar lo que pasó, menos ella. Claro, y de cierta manera uno sigue leyendo como que no, no sé, como que no hubiese sido tan grave lo que le pasó, porque ella no se lo tomó tan grave. Ajá. Ella estaba más enojada con la amiga que con el niño, Ajá. porque la amiga la había dejado sola. Claro, pero como esa infancia en ese tiempo o en ese lugar versus la infancia que se vive ahora, siento que no hubo un término medio, no sé si existe un término medio donde sea, donde se vivan infancias protegidas, saludables, no lo sé. A mí a veces pensaba, son como dos animalitos, ¿no? Que van a los altos y, no sé, reaccionando más o menos a lo que viene como natural. Y esto que dice Paloma del abuso es casi natural para todos, ¿no? Para ella y para el chico, y sí, es muy fuerte, porque están como sueltas, como que no hay una red, ¿no? Que les diga lo que, como bien dice Paloma, lo que está bien, lo que está mal. Sí. De hecho, seguramente no se lo cuentan a nadie. Si Las no te cosas que imaginas son la mal situación de son que... más. La parte de rigidez es la abuela con la gordura, la abuela con muy pocas cosas, ¿no? Después no hay nadie que les diga esto sí, esto no, hasta acá o hasta dónde. Eso es muy fuerte. Si no te las imaginas pudiendo ir a alguien por apoyo en ese momento, ¿no? De hecho, te imaginas a la abuela retándola si le llegan a contar, ¿no? Sí, incluso el señor que les daba informática, que les enseñaba a usar el Word, cuando pasa lo que pasa a través de la cuenta que abren, ¿no? Del tipo que le hace exhibiciones obscenas. Tampoco toma ninguna, o sea, no se acaba No, se habla acabó con las con eso y abuelas. chao. O sea, imaginando eso en cualquier otro contexto sería un desparramo, ¿no? Una denuncia y no pasa nada. No, están re vulnerables. Creo que... Él, digamos, las castiga un poco a ella, las reta a ella y no al tipo que estaba. Está bien, ellas no estaban haciendo lo que debían hacer en ese lugar, pero mucho menos el que les hace la exhibición obscena. Claro, de parte de los adultos una falta de cuidado total hacia esas infancias y una naturalización de la violencia absoluta. A mí me pareció como que está re bien contada la parte de la violación, creo que una violación más, o sea, fue más que un acoso, un abuso. Como que está renaturalizado, o sea, si bien ella se queda unos días mal y qué sé yo, y se queda más mal por Isora, como decía Paloma, porque no lo puede entender a lo que le pasó. Y creo que un montón de infancias también lo viven así, y volviendo a lo que decía Mariana, de cómo una escritora puede hablar de las cosas que viven las mujeres o las infancias en general, desde un lugar político y a la vez sin hacer una bajada de línea de decir, bueno, esto es lo que quiero que entiendas y este es el mensaje que te quiero transmitir, me parece que mostrar de esta manera esas infancias vulnerables o vulneradas en realidad, es eso, tiene que ver con eso, y creo que el trabajo lo tiene que hacer uno como lector, de pensar, bueno, y pasó así como lector, y uno dice, no fue tan violenta la novela, y yo creo que está llena de violencia, pero como está contada con los ojos de una persona que naturaliza esa violencia porque es una niña, se nos pasa. Y creo que está bueno como detenernos y decir, bueno, no está bueno que se naturalice todo esto.
para mí en ese sentido la elección de la narradora es muy interesante, porque nos muestra como natural cosas que nos deberían horrorizar como adultos. Sí. Además, como usa mucho el humor, ¿no? Y todas esas cuestiones escatológicas y el tema de los olores, ¿no? Que está muy bien utilizado, ¿no? Para que desagrade, para que incomode un poco más todavía, pero casi risueño en algunos puntos. Yo creo que crea un ambiente, como vos decís, ideal para que uno se sienta en esa, al igual que las chicas, como viviendo en ese ambiente lo que está pasando. A mí eso es lo que más me gustó del libro. Yo creo que lo que En más me ningún momento gustó... fue o sea, incómodo, pero no rechazo, no decir, bah, oh, o sea, no es no estar angustiado, es como que va pasando, ¿no? Y yo creo que eso es un logro de la forma que está contada la historia. A mí me angustió por momentos igual, pero es verdad que no llegó como a decir, bueno, no, o sea, como me parece un montón, y eso como que siempre, el mismo jugueteo que creo que lo logra desde el lenguaje, y eso hace que vos lo lleves desde otro lugar. Es muy loco eso, no sé cómo lo hace, de poder contarte lo que sea y hacer que siempre sea grato estar ahí. Igual yo sí sentí como bastante repulsión, pero una repulsión que me fascinaba bastante. Hay un capítulo que yo lo leí muchas veces porque me encantó, además son cortitos, es el de Comerme Isora, que es el primero que aparece que no tiene puntos de, que no tiene signos de puntuación. Como Y si fuera un monólogo interno, ¿verdad? ¿Eh? Como si fuera un flujo de pensamiento, un monólogo interno, así, ¿no? Lo que se le venía a la mente, sí. Lo que estaba Exacto. pensando. El que se imagina que se la come y después que como que la caga y que pintaba las paredes con el nombre de Isora, y es como tan desagradable y es tan hermoso a la vez. Y eso Muy quería, poético, ¿no? quería contar que creo que lo que más me gustó del libro es el pulso poético que decía Fede. Para mí es lo más logrado de todo, que me pasaba como que entraba en estado de fascinación con el libro. Lo hacía contándote como cosas asquerosas a veces. Lo mismo que la protagonista se llame Jit, y creo que en un momento dice, porque la mierda es hermosa, porque la mierda, algo así, y cómo convierte en poesía cosas eh, que son una mierda en sentido literal, y eso me pareció genial. Me gustó mucho. ¿Y a ustedes qué les pareció el final? A mí de pronto me pareció como un poco abrupto, pero pues así son las muertes, ¿no? O sea, que no podía ser de otra manera, o sea, no... Tenía que haber una tragedia, sí. Sí, no, pero no avisan, ¿no? Es... Ah. O sea, uno estaba esperando no sé, después de la reconciliación, nuevas aventuras, yo qué sé, y no. Y yo en un momento cuando vi que la estaban alargando, que no aparecía, dije, ay, ¿cómo la va a matar? La mató. Parando como esas 3 páginas para que, a ver, que se quería morir. Sí. No Yo sé, pensaba que se iba a terminar suicidando Isora. en un punto me enoja que los escritores siempre quieran matar a los personajes, porque es como un final fácil, en el sentido de te garantizas como una potencia sobre el final, y bueno, termina la historia con algo fuerte. No sé, como que siento que me hacen trampa cuando me hacen eso. Pero igual me re gustó. O sea, la novela me encantó. Joder. Y bueno, es como la vida. Sí. Claro, ahí también siento que me hacen trampa. Igual. A mí me recordó un poco a Las Primas, como el tema como de las aventuras entre amigas, y que pese a que vivían como circunstancias tan terribles y estaban tan vulnerables, y que eran como víctimas de negligencia una y otra vez por parte de los adultos, pero al mismo tiempo ellas no se autopercibían como víctimas. Y eso me gustó, como que me pareció
muy potente de los personajes. Me gustaba cuando, aunque era terrible, ellas se reían del vecino y lo invitaban, pero lo ridiculizaban todo el tiempo. Y él era como un poco víctima de ellas también, como que ellas en ciertas formas se empoderaban como teniendo a otro de quien abusar, como que era parte de la vida, ser abusadas, pero también abusar de alguien, como poner el pie encima y eso, me pareció que ponía como mucha, como que hacía personajes muy interesantes. Y el mismo Bueno, vínculo que eso de tiene asociar con las primas, me gustó. Sí, me pareció genial, en serio tiene mucho que ver con las primas. Y Porque es también curioso, ¿no? Un libro escrito por una chica jovencísima y un libro escrito por una señora muy anciana que encuentran esa confluencia. Creo que en y su que Instagram está no como creo que lo haya leído. ¿Cómo? Y que no creo que Abreu haya leído Las primas. Difícil, lo ¿no? leyó, pero no sé si ¿Ah, antes. sí? Tiene en su Ah, Instagram una foto del libro, de las primas. Se ve que le gustó ah. mucho. No sé si lo leyó antes o después, eso no sé. Evidentemente hay algo ahí que se parece un montón. Creo que sí, el vínculo entre mujeres, después lo raro, lo monstruoso un poco aparece, que a mí me hace acordar un poco. Claro, pero contado con naturalidad y desde el humor y desde la desfachatez, no desde el énfasis en lo raro o en lo truculento, no queriendo escandalizar, digamos, mostrándolo como algo natural. Esto es lo que somos. Muy inocente. Y lo que nos tocó, ¿no? Lo que nos pasa y bueno, es lo que hay, digamos. La diferencia más importante, me parece a mí, es justamente lo ambiental, ¿no? Porque Las primas es una novela urbana, absolutamente, con toda la cuestión que eso trae, y esta es todo lo contrario, ¿no? La naturaleza tiene es casi un personaje más. A mí me encanta eso, las novelas que están situadas, porque podrían tratarse de los mismos temas. De hecho, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? De que en cuanto a las temáticas, incluso la forma de abordarlo, como que se tocan, y para mí situarla en un contexto determinado hace que la novela sea, bueno, totalmente particular y única en ese sentido. O sea, pienso que Panza de Burro no podría ser Panza de Burro, ya desde el nombre, ¿no? Sin esa impronta canaria, o sea, sería cualquier otra novela si no tuviera eso, sería otra cosa totalmente distinta. Y eso para mí tiene un plus enorme. A mí me recordó un poquito la de Pilar Quintana, Los Abismos, porque también está contada con la voz de una niña muy inocente, está la historia muy bien llevada, también muy inocente. Me recordó esa. ¿Cómo se llama? Los Abismos de Pilar Quintana, creo que está nominada ahí en el Padlet. Y nada, sí, sí. Ajá, sí, están muy parecidas. También, más que es otro tipo de violencia, la de esta niña, pues no, pero también está así con el lenguaje de una niña y muy creíble que es una niña la que le está contando, que está hablando. Me parece que Andrea Abreu también la recomienda a esa escritora, Pilar Quintana. Ah, mira. ¿De dónde es esa? No la conozco, no la... Pilar Quintana es colombiana, no sé, no me acuerdo. ¿Crees colombiana, verdad? Sí. Dice Y Mariana. ganó el premio Alfaguara, me parece que el Ajá. año pasado. Sí, salió primero Panza de Burro que Los Abismos. Era hora, era hora. Ahora. Ahora votemos por Sí. Los Abismos. Me gustó mucho. No, ya, otro giro. Yo quisiera, yo voy a votar, voy a hacer voto cantado y
digo que si lo volvemos a proponer, creo que por los votos que responde, voy a votar Stoner. Me quedé con muchas Ay, ganas. sí. Hay mucha tela donde cortar con esto. Si no sale, van a ser como club paralelo, o Sí, sea, vamos a hacer algo Sí, así, tal cual. alterno. A mitad de mes hacemos un stoner para los que Y si no, no hagas votación, de si se decidió en la reunión, Stoner, listo. Claro, como había dicho Mariana, votamos acá y chao. Oigan, uy, es Yo que creo yo que quiero hacer eso, podríamos- yo quiero hacer eso, pero con la de Tu Cruz en el Cielo Desierto. Necesito sacarme esto de aquí. ¿Cuál? ¿con cuál? La de Tu Cruz en el Cielo Desierto de Carolina Sanín. Esa No, también. No, manche, la he leído como 3 veces ya. No puedo parar. Increíble, Yo pienso increíble. que Es que encuentro un podríamos, chorro de cosas que quiero esculcar. O sea, está. No, no, Yo estoy por leerlo. Pero ¿Cómo? no lo he leído, no lo ¿cómo he es? leído. Léanlo, ya hacemos una reunión. Bueno, lo que podemos hacer es, si hay quórum, digamos, a mitad de mes, hacer un libro elegido Extracurricular. Ajá. claro, en el ámbito de los que venimos es que yo habitualmente, creo que y eso el resto que deberíamos hacer, voten. no sé si cambiarlo 100%, pero como que siento que, por ejemplo, la reunión pasada terminamos comentando un libro que nadie de los que se juntó a comentar había votado. ¿Cuál era, Entonces, Cuando Almendra, aquí es que yo no estuve en esa reunión. Sí, claro, Hay exacto. intereses que no se reflejan después en la votación. Sí. Tal cual, y hay muchos, Un bueno, montón de gente. La última votación, no sé qué pasó, pero eran muchos votos, más de los que somos. Algo raro Se pasó. volvió bien político el Alguien se asunto, hizo cuenta fantasma. no sé, algún editor que tenía intereses económicos con Almendra, que quería vender el libro. No se imaginaba que nos íbamos a revelar el PDF, ¿no? Tal cual. Ay, Así que bueno, Bueno, está bueno igual que hablemos sobre eso, porque vieron que lo propusimos, pero quedó medio ahí, y estaría bueno que lo definamos ahora, sobre todo porque vemos que somos los mismos que el encuentro pasado, o sea, por eso. me parece que sí. tenemos la potestad como para poder decidir, bueno, en el encuentro decidimos que esta va a ser la forma de votación. Me parece como lo más legítimo. Ya sea que decidamos que siga igual o que decidamos otra cosa, me parece que, nada, que por ahí está bueno que lo decidamos ahora. Los que están acá todos quieren que leer. lo decíamos quienes estamos presentes. O sea, no que hagamos la votación acá, aunque podría ser una opción, sino que decidamos ahora cómo votar. Eso digo. A mí me parece bien que votemos aquí y como que eso a lo mejor puede ser un estímulo para que quieran estar presentes también o para que hagan el esfuerzo. Claro. Es una reunión de 1 hora, no hay excusas. Y Sábado. quizás lo que se puede hacer es, yo participo en algún otro club de lectura y a veces lo que pasa es que no está claro qué es lo que quieren leer, entonces bueno, el poner la votación te acerca más libros, pero bueno, se puede ir haciendo un mix, ¿no? Una vez que lo tenemos Eso claro, sí. lo elegimos, y otra vez que las cosas están más, digamos, que no hay un libro tan claro, decimos, bueno, lo sometemos a votación, y sí, por ahí poner alguna regla. En otro que estoy, mandaron un formulario donde cada uno con su mail y su nombre votaba. Entonces, bueno, ahí tenés que chequear un poco que, que sean los que están inscritos, no sé. ¿Cómo sería Hay eso? que, ¿Cómo votaban? O sea, uno con ya un daba formulario, opciones. de no sé qué, le puedo preguntar a la chica que lo hace. Era un formulario y ponías tu nombre y a quién votabas. Y ponías, creo que 2 votos para uno y un voto para otro. Por ejemplo, el primer Con libro, ese sería elegir entre opciones ya dadas, digamos. claro, sí, sí, había opciones ya dadas, claro. Se puede Está, con los formularios de Google, May. Ya en el formulario pones las opciones y ya incluso los resultados te los da en automático. Ah. claro. Bueno, pero va a seguir el mismo problema, me parece, porque, digo, con respecto a lo que pasó en Padlet, que, o sea, evidentemente hay gente que votó varias veces,
Entonces, para evitar eso, ¿no? Porque si lo pueden hacer en Padlet, capaz que lo pueden hacer por el Drive entrando con no sé, buscadores distintos. No, si es un formulario de Google, entras con tu mail. Ajá. Y si entras con tu mail no podés entrar más de una vez. Tener alguien para votar 10 veces tendría que tener 10 correos electrónicos distintos. Claro, no. Ya, eso no. Además, de última, podemos preguntar, pasar de que sean anónimos a que sean, bueno, hacernos cargo de lo que votamos, total, no es nada raro. Decir, bueno, ¿quién es esta persona con este mail? O si no podemos hacerlo por Excel, que bueno, sería lo mismo, ¿no? Pero bueno, me parece ahora hablando que me convence más eso, porque yo también soy como de buscar bastante los libros para ver qué quiero votar. Nada, eso. Y después también ver que hay gente que por ahí no se va a sumar a un Meet, pero le gusta como la instancia de votar el libro, de charlarlo, por ahí lo lee, y eso, ¿no? Hay gente que no se va a conectar a un Meet, como que capaz que les parece un montón, o mucha exposición, o no le dan ganas, y creo que está bueno que cada uno participe hasta donde quiera. Sí me preocupa esto que decimos, ¿no? De siempre terminar hablando de libros que por ahí no votamos, eso podríamos evitarlo. Igual no ha sido decepcionante, me gusta. No, estuvo bueno. Sí, todos me han gustado. Fue distinto. Sí, porque aparte, si no de otro modo, qué sé yo, Almendra, La Dependienta, son libros que yo no hubiera leído Ajá. de otro modo, seguro. Sí, es cierto. Pero bueno, hubiera preferido. Bueno, yo creo que leer lo que salga, la novela que resulte ganadora está muy bien, ¿no? Yo creo que un poco la crítica no era que nos guste o no el libro que gana, Claro. sino por qué ganó. Y entonces creo que a muchos nos quedó como el sentimiento de que no fue del todo democrático, ¿no? De que voto por voto, casilla por casilla. No, o sea que así como en México hasta los muertos votan, pues aquí en el Padlet los tíos votaron, no sé. Pero el libro lo había propuesto una de las Silvias, ¿no? Sí. No, Sí. creo que ella se haya dedicado. No creo. No, y bueno, además quedó claro que ellas no se habían podido conectar, pues por razones de causa mayor, ¿no? Que tenían COVID, me parece, ¿no? Una de ellas seguro. Sí, vaya, eso se entiende, pero sí queda el resquemor de por qué tantos votos. Tantos votos claro, porque, aquí, por ejemplo, en la reunión pasada, o sea, sería interesante que la gente que vota por el libro venga a defender por qué votó por el libro o qué le pareció dar su opinión. Porque, por ejemplo, cuando ganó Almendra, me imagino que debe haber ganado con más de 10 votos y no había ni siquiera una persona de todos los que estábamos conectados que había votado por ese libro. Entonces, claro, tenemos la opinión, que igual es súper interesante, pero tenemos la opinión de los que lo leímos sin saber por qué lo estábamos leyendo, pero no tenemos la otra parte que es la persona que lo propuso o la que lo defendió, la que tenía interés, o a lo mejor ya lo había leído antes. Esa es la parte que yo creo que debería haber una forma de hacer que también fueran partícipes, o sea, o que se motivaran a participar de las reuniones, que yo creo que es la idea del club. Sí, sería ideal que participen. Bueno, ¿y qué les parece entonces proponer? Probamos lo del Drive. El tema con Drive es que las opciones ya tendrían que venir dadas, entonces, o sea, por ahí escribir en el chat qué quiere proponer cada uno, y bueno. ¿Y por qué no? ¿Cuánta gente hay en el chat? O sea, porque teóricamente esa es la medida que se podrían votar. Yo no me he fijado. Sí, algo combinado, May, como lo proponía Federico. 74 personas. Wow. Bueno, en el grupo de Facebook también hay un montón, pero porque hay gente que por ahí alguna vez le dio interés y se quedó en el grupo y bueno. Bueno, pero tal vez lo que decía, no me acuerdo quién, que el proceso de mirar, leer los pequeños resúmenes y votar es interesante, ¿no? Aunque después lo lean o no lo lean. Que a mí me pasa que yo miro muchas veces reseñas y qué sé yo,
de libros que seguro no voy a leer, pero me interesa saber que existen, por ejemplo. Totalmente. O sea, que siga existiendo el Padlet como el muestrario, digamos, de los libros, porque a mí me parece que como formato está muy bueno. Está muy que padre. puedas hacer la tapa, que puedas leer sobre el escritor o la escritora, que puedas ver la Entrevistas. presentación, pero que no se Claro. vote ahí. No sé si les parece eso. O una primera votación y después los finalistas ya con un formulario de Google. Ah, bueno. Eso Pero está bueno. colgarla mucho, porque si no se nos va. Claro, porque se hace muy largo, después se queda menos días para leerlo. Y en el mismo WhatsApp, como que, como decía May, en el Padlet, que estuvieran los libros propuestos y, no sé, un día a 1 hora decimos todos lo que, el voto, y se cuentan los votos. No. Es un lío, me parece. Los 64 votos. Todos van a votar al mismo momento. El del formulario de Google me parece buena opción porque incluso te arroja los resultados automáticos. Claro, no hay manera de hacer trampas, como No, y los cuenta, porque si fuera por el WhatsApp, pues alguien tendría que contarlos y a veces se vuelven muchos mensajes, ¿no? Se volverían entre los mensajes de los votos más los mensajes de opiniones. De opiniones o yo qué sé, los anuncios a la comunidad. Sí, ya se volvería un poco más difícil el conteo, ¿no? Bueno, entonces quedamos así. Que votamos por formulario de Google. ¿Les parece? Hay que ver cómo. Perfecto. ¿Y cuándo les parece? Y si Stoner no gana, lo metemos en el medio en algún día. Y chao. Al diablo la democracia. Acá quiere leer Stoner. Dictadura. No, yo ya lo leí, lo hice en el club, pero me parece un libro muy interesante. Qué sé yo, aparte, el corte de gente con el que estamos en es bien distinto al del club de lectura en el que estoy. Es como que uno sabe que va a recibir cosas diferentes. Bueno, genial. Entonces, ¿les parece que hagamos lo mismo que siempre dejamos 3 días? Vieron que el domingo, mañana, abrimos como para que se propongan libros, que eso lo hacemos en el chat, digamos. Y ya después, el lunes, si les parece, ya mandamos como, bueno, las opciones y para que voten hasta el martes. Sí, yo creo que está bien. ¿Parece bien? Sí. Genial. Y ya el martes tenemos libro nuevo. Sí. Bárbaro. Seguro que aparecen 20 más ahora, súper interesantes. Ojalá se sumen a la videollamada. Vieron que ahora que ya, bueno, un poco como que se empezó a aflojar el tema del COVID y demás, ya la gente no sé si se prende tanto a la videollamada. No desapareció totalmente la videollamada, pero para mí está como cada vez más en retroceso como forma de comunicarnos. Así que hay que ver también eso. Sí, claro, pero fíjate vos, acá tenemos Chile, Argentina. No hay otra manera. Claro. Podemos hacer un mes en cada lugar. Claro. Empecemos a ahorrar. Yo trato de votar por los que puedo encontrar acá, porque no me gusta leer en digital. Entonces, decía el de Pilar Quintana, porque ese lo he visto en varias librerías. Pero Stoner, no sé de qué editorial será, ¿no saben? Fiordo en Argentina. Está editado en España también, con una traducción diferente. Yo creo que el PDF de PUC que tengo es de la traducción española. Yo tengo la traducción argentina, el PDF. ¿Pero qué tenés? ¿El libro en físico? No, en PDF. Bueno, si va a salir, pasá la versión argentina, así prefiero que difundamos ese entre los miembros del club,
a la versión española, Igual obviamente. ahora después ahora lo chequeo de nuevo. Dale, sí, pasala, aunque no salga, pues yo lo voy a leer igual. Sí, mejor leer esa versión. Sí, Sí. igual yo en físico lo compramos, vieron que yo estoy en la Biblioteca Popular de acá de San Antonio, en la comisión directiva, y yo está ahí, así que yo tenía el libro en papel y el PDF. Y tengo que chequear, bueno, capaz que me confundo, porque lo iba leyendo a veces en el libro, a veces en el PDF, me hice medio un moco ahí. Fiordo es el que es argentino, como traducido argentino. Fiordo, sí. Fiordo es una editorial argentina. La editorial, yo no sé si te llegó el mismo allá, o si lo viste con la misma editorial allá, pero es el de Flores que se abren de noche que leímos. Era Fiordo, si no me equivoco. Sí, sí. Sí, la editora nos contó En Busca Libre, a lo mejor ahí lo mando a comprar. Habían empezado el catálogo con mucho literatura norteamericana, si te fijas. Hay una fuerte presencia de literatura norteamericana en el catálogo de Fiordo, pero después empezaron a incorporar narrativa más contemporánea y argentina como la de Tomás Dow. Bueno, yo la verdad tengo que confesar que literatura norteamericana actual prácticamente no conozco, porque me he abocado a leer más argentinos, latinoamericanos, así que también es un descubrimiento, y creo que es el primero que no es latinoamericano de los que estamos leyendo. Sí saldría, ¿no? Porque todavía no salió. Yo en un principio cuando entré con ustedes pensé que íbamos a leer a puros argentinos porque fueron varios así seguiditos o puros latinos, me tocaron como 3 seguiditos y dije, mira qué padre. De literatura es una mezcla, es norteamericano pero de ascendencia dominicana. Hay un autor muy bueno que yo recomendé un par de veces, que es Junot Díaz. Tiene 3 libros publicados nada más, una novela y dos de cuentos. Es súper interesante. No es nada feminista, digamos. Te muestra el otro costado, el costado del típico macho centroamericano, pero me parece que escribe muy bien. Pero, o sea, ¿las historias son así desde personajes que son machistas, o vos decís que el autor tiene ese sesgo? No, las historias, no el autor. Ah, eso me interesa. Te muestra claramente cómo es esa sociedad, ¿no? Es que... pero además te muestra mucho, sobre todo un libro que para mí es genial, que se llama Así es como la pierdes, que es el último, que son cuentos, pero varios de los cuentos están con los mismos personajes, y te muestra un poco la caída del macho latino, que está bueno. ¿Cómo anotado ese libro? ¿Alguno de los dos, o vos o Mirta lo mencionaron? Estoy segura. Yo lo propuse una vez y no tuvo pocos votos. Ahí tiene uno que es más conocido, algo de la vida de Wow. La vida breve y misteriosa de Oscar Wilde. Con ese ganó el Pulitzer. Claro. Sí, yo lo tengo por ahí y no lo he leído. Tendría que mirar en alguna de mis bibliotecas donde Y tiene el primer libro de cuentos que se llama Drown en inglés, que acá lo tradujeron Los Boys. También está muy bueno. Son pocos libros, pero súper contundentes los 3. Ahora, el último que decís es de Así es como la pierdes, ¿o es de otro libro? Lo que dije lo que dije de perdón de qué. El último libro del que hablaste, ¿cuál es? No es Así es como la pierdes. Es el otro. El último que hablé es Los Boys, que es el primer libro de cuentos. Ese. Los Boys, acá lo tradujeron Los Boys, o en inglés es Drown, ahogado, por el título de uno de los cuentos. Pero, yo
decía que no he leído mucho literatura norteamericana, ni de la clásica, ni de la actual. Actual, por ejemplo, Margaret Atwood, que vive, me gusta. Pero ella no es de Estados Unidos. ¿No? ¿Canadá? Bueno, yo Esa. es súper Alice recomendable. Alice Munro también la he leído, pero es de Canadá. Sí, son de Canadá. Sí. Carson McCullers sí es gringa, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, Carson McCullers es gringa, ¿verdad? Me parece que sí, pero yo no he leído Yo nada. no leí. Lo que sí tengo para recomendar es Stephen Dixon, como cuentista norteamericano actual, muy bueno. Después hace poco estuve releyendo a John Didion también, un poco más vieja ya, pero... Bueno, pero murió ahora, así que... Sí. Hay una escritora que no he cobró leído nada. mucha relevancia últimamente, no sé si la han leído, Lucía Berlín, El manual para Ah, las mujeres de la Sí. sí, lo Ella estoy leyendo escritora, también, muy bueno. sí, Estás y leyendo que, todo, bueno, Fede. en realidad debutó ahí. Tuve 2 periodos de vacaciones, me tomé 2 periodos de vacaciones y llevo más de 15 libros leídos desde principio de año. Buenísimo, qué lindo. Sí, hace un montón que no leía tanto, la verdad que me encanta. Yo Yo aquí leí, tengo, no sé si... Perdón. Dale. Tengo yo aquí en mi lista de eterna de libros por leer de gringos. Es John Cheever, es gringo también, creo. Y él también tiene Sí, cuentos y mucho habla de que era bien pedote y así, ¿no? sí, Pero no lo he leído. yo tengo los cuentos completos en inglés y los voy leyendo de a poquito, Está padre, sí. uno de vez en cuando. Yo el año pasado leí Beloved de Toni Morrison. Fuertísimo, me encantó, qué buen libro. Yo Y acá leí lo la de Los leímos, ojos azules. ¿Cómo se llama? Ese no lo leí, me dijeron que también es muy bueno, ¿no? Lloré, está así. Sí. Y tú quise una pausa, ya no quise leer de ella, quedé así una agüitada. No, a mí Beloved es durísimo, pero también es un personaje que, o sea, la historia que cuenta la llevan para adelante, ¿no? Con la esclavitud y, bueno, es post-esclavitud, pero bueno, en los efectos era lo mismo. No sé, no es un bajón el libro. Leí hace como 3 meses, leí uno de Faulkner, nunca lo había leído, El ruido y la furia. Y me cansó No leí nada de mucho. Faulkner. Me cansó bueno, mucho. ahí, Una cero. Apegos Feroces no lo leímos acá, ese No. es de Estados Unidos. Yo ya, aquí no, bueno, ya lo leí, pero no Bueno, con de esto. Faulkner a mí me dijeron, yo empecé hace mucho con El sonido de la furia y también me perdí. Y me recomendaron otro que es mucho más tranquilo y sí me gustó. De Y es él. más, y se llama Mientras agonizo. Es más entendible. Mientras agonizo. ¿Vos no lo terminaste, El ruido y la furia? No. Y es pesado. Pero lo empecé hace mucho, me perdí y lo dejé. Pero bueno. Ahorita estoy leyendo uno de Carson McCullers. No me acuerdo cómo se llama. Algo de un ojo dorado. Ahorita voy a ver. Yo leí hace poquito, leí 3 libros cortitos que me encantaron los 3 y nada que ver uno con otro. Leí La nieta del señor Lin de Philippe Claudel, francés. Me pareció excelente, un libro que lo leí en una sentada. Me senté y no lo pude soltar. ¿De qué trata? Es no lo dice específicamente, pero es un anciano, probablemente en Vietnam, que toda su familia, sus hijos mueren con una bomba en la época de la guerra, y bueno, agarra a su nieta, se sube a un barco y va a parar a algún lugar que se supone Francia, aunque no lo dice, a una gran urbe, digamos, industrial, sin saber el idioma, con la criatura en brazos de meses o días, un bebé muy chiquito,
que rescata a Rosal, donde murieron la hija y el marido y la hija, o el hijo, no me acuerdo cuál de los dos. Pero también es un libro que cuenta así lo que es sentirte en otro mundo, transmigrado de una cultura a otra sin saber el idioma, y de repente se encuentra con alguien que le ilumina la vida, ¿no? Un europeo que también le está pasando mal, y sin entenderse se conectan y se cambian un poco la vida entre ellos. Sí, me encantó. Después leí, seguro que ustedes lo conocen, de Monterroso, que nunca había leído más que el famoso cuento breve del dinosaurio, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Leí una serie de esos relatos que se llaman La oveja negra y otros relatos. Augusto Monterroso. Me encantaron. Muy divertidos. Sí, lo leyeron, lo conocen. Yo no lo conozco. No. Me gustó mucho. Y ahora el último que terminé de leer es un escritor albanés, que no, el libro se llama Cadaré. ¿Cómo? El libro se llama El viaje nupcial, y el autor es Cadaré, pero no me acuerdo más que eso, tiene un nombre raro. Cadaré no me acuerdo tanto. Sí, El viaje nupcial. Y es un detective en tiempos del medioevo, en Albania, que tiene que desentrañar un episodio medio fantasmagórico. Muy bueno, me gustó mucho. También un libro, no sé, tendrá 100 páginas. Cortito. Cortito, pero otra cosa. Potente. Potente, muy, muy, muy interesante. Como padre. Cosas así muy, muy diversas, ¿no? Yo tengo dos libros súper cortitos para recomendar. Una es una autora irlandesa, Claire Keegan, creo que ya recomendé alguno. Y hay uno cortito, muy cortito, se llama Tres Luces, tengo el PDF. Como un cuento largo, una novela de una nena que porque van a ser el hermanito se va a vivir con unos familiares que no tienen hijos durante un tiempo. Y bueno, muy, muy, muy linda historia. Y después otro que no sé si alguien lo leyó, es un libro de una autora alemana, se llama Mejillones para cenar. Es un libro cortito, es muy bueno, es También lo una tengo tarde. anotado la última vez que lo recomendaste, pero contame porque no me acuerdo por qué lo noté, o sea, cómo era. Es una familia que están esperando al padre para cenar, están cocinando mejillones, que bueno, ya te empieza a decir que no les gustan, que les molesta, pero que bueno, lo están esperando al padre para cenar, que es lo que le gusta, que viaja por trabajo, bueno, y el padre se empieza a atrasar y empiezan a surgir un montón de cosas de la familia y empiezan a conversar entre ellos y se va creciendo, va creciendo, va creciendo. La verdad que es muy potente el libro. ¿Ese cómo se llama? Mejillones para cenar, de Virgil Mejillones. van der Berke. Ahí lo copio. Era el apellido. Yo leí uno en otro grupo de lectura de Misha Cartarescu, Travesti. Está muy padre. Es el primero que leo de él. Y está muy, muy fregón. Trata de un muchachito joven que va a un campamento y ahí en el campamento le sucede algo que lo saca así como de su ser y le dan, a partir de ese momento le dan como episodios como de locura o como de una neurosis así. Entonces, ya él de grande, escritor, dice, yo me voy a ir a recluir a un lugar y no sé qué va a pasar, pero yo voy a sacar esto que traigo porque no sé por qué esto me ocurre. Entonces se va y se encierra así en una campaña, en una cabaña para ver qué onda, por qué le está pasando eso. Pero está contado de una manera bien, bien compleja, que viaja en el pasado, o sea, la narración está de pronto cuando era
al adolescente en el campamento y luego ahora cuando es ya adulto, como si estuvieras en la mente de un loco. Pero la prosa que tiene es muy poética y luego las metáforas son te crea una atmósfera bien desagradable por las metáforas que usa, así muy, no, está muy bien. Así lo leí y yo decía, esto va a ser un clásico, como que ya sabes que estás leyendo algo que va a ser clásico, bien padre. Está muy bonito, se los recomiendo. ¿Cómo se llama? Travesti Sí. o Lulú, que es lo mismo. Creo que en rumano es travesti y en la edición, pues acá en español es Lulú. ¿Y de quién es? Mircea Cartarescu se escribe. Mircea Cartarescu. Cantares. Carta, como carta. Cartarescu. Cartaresco. Ahí lo busqué, el viaje nupcial de Ismael Cadel. Me hizo acordar en otro, nada que ver, pero digamos, esa construcción de que no sabes si están vivos, están muertos y qué sé yo, esa construcción del mito a través de la comunidad con Pedro Páramo. Nada que ver, porque es sencillo para leer, muy, muy fácil de leer, pero está esa cosa de viven, están muertos, quién dice que está vivo y quién dice que está muerto, ¿no? Me pareció excelente por lo cortito. Y ahora con el Club de Lectura de Cecilia Bona empezamos a leer ahora tremendo. No sé si lo conocen, Hasta que mueras, de Raquel Robles. ¿Lo escucharon? No. ¿Escucharon hablar? No. Nada. No, tremendo, tremendo, porque la autora es una de las fundadoras de la asociación Hijos, para los que son de México, son los hijos de desaparecidos por la dictadura, que crearon esa asociación. Y bueno, Hasta que mueras es la historia de una chica que decide vengarse, cosa que no ha ocurrido, ¿no? Por lo menos no en Argentina, de tomar como han sido derrotados sus padres y ella siente que todo es una derrota, decide matar a todos los genocidas que pueda. Pero no los mata sufriendo. Leí solo las primeras 40 y pico de páginas porque era la consigna, sino que trata de matarlos sin que sufran y que parezcan muertes naturales. Pero en el medio está toda esa carga tremenda, muy bien escrito, pero muy fuerte, muy fuerte. Sobre ¿Ese todo quién lo para los escribe? ¿Es de una mexicana o de quién es? Argentina, no, Argentina. Argentina. Raquel Robles. Raquel Robles. Yo que lo viví, digamos, era adolescente en el tiempo de la dictadura, la verdad que es un volver a toda esa historia, si bien vista por una chica, ¿no? Una hija, la verdad que me golpeó mucho. Ay, sí, esos libros, esas historias son bien conmovedoras, ¿verdad? Muy... Sí. Y me Ven. llama la atención que no la tenía registrada para nada. Si no lo presentaban en el club de lectoras, no me hubiera enterado realmente. Dice que ganó el premio Clarín en 2008 con otra. El premio Clarín es un premio argentino bastante conocido, tal vez el único que ha quedado de los premios de literatura activos y con premio de dinero importante en Argentina, con la novela Perder, pero tampoco no la había escuchado. O sea, se ve que me pasó de costado y no me enteré. Quería saber si ustedes la conocían. Yo no la conozco. No la conocía, no. Y con esa temática yo hace poco también conocí a una autora, que por ahí, no sé si la conocen, Emilce Moller, que también tiene un libro sobre la dictadura porque es una sobreviviente, entonces es un libro de testimonios, pero tiene una prosa que para mí sí, como que, no sé, no está planteado como no ficción, está planteado como relatos de testimonios, pero tiene una prosa muy, muy literaria, entonces parece que estás leyendo
una ficción. Es una ficción bastante potente. El libro se llama La larga noche de los lápices porque ella, bueno, fue secuestrada, aparecía en esa época, era una estudiante que militaba, y bueno, y cuenta un poco lo que le pasó. Y hay un capítulo que se llama El adiós a la bikini. Es un capítulo muy, muy lindo porque no, o sea, omite la parte de la desaparición de ella y salta de estar ella en la playa y qué sé yo, a la parte en la que ya después está presa y demás, y hace unas reflexiones muy interesantes, sacándole como la parte por ahí más brutal, que a mí me parece muy interesante, y la omisión también, ¿no? Como esas marcas implícitas que quedan en este tipo de textos, donde uno tiene como que imaginar y reponer todo el horror, es muy A interesante. veces dice más lo que no se dice, ¿no? Claro, y también por algo está tapado, ¿no? Como que te hace pensar en eso que no se podía decir. Sí, qué horror. Está bueno, la Yo verdad. este lo empecé a leer en el colectivo cuando venía de Buenos Aires y no tenía lápiz para marcar y lo llené de orejitas, cosa que yo no hago nunca, pero tengo todo dobladito, ahora lo tengo que marcar. Porque tiene muchas cosas así, muy, o sea, como vos decís esto, de que no necesita describir el horror solo con describir los sentimientos y las consecuencias alcanza, ¿no? Y sobra. De esos temas hay uno pues ya viejito de Roberto Bolaño, el de Amuleto, ¿no lo han leído? No leí nada de Roberto Bolaño. Es Horror. ese librito, es así chiquitito, ¿Sí? una cosa, ay no, es ¿Cómo un dijiste que se llama? amuleto, de cuando la matanza de los estudiantes acá en México. Ah, Está hermoso, es de mis libros favoritos del mundo mundial. Es bien chiquito, pero es muy poético, y el personaje que está narrando es una mujer, o sea, Roberto Bolaño le da la voz a esa mujer que es el personaje, y es una poeta, y está así como, no, hermoso, 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 muy bonito está. Y muy conmovedor también, pues esos temas siempre son así muy desgarradores, muy sofocantes. pero no hay que dejar que se pierdan, ¿no? Me parece, o sea, me parece muy loable y admirable cuando pueden escribirlos de modo que son tan buena literatura que hace que se sigan leyendo. Sí. Hay cuántas cosas que no, todos esos autores que mencionaron. Así tengo aquí una lista interminable ya. Sí, mi Goodreads, no sé, tiene como 500, y además tengo otra lista en otro lado, así que... A veces digo, ay, que me dé una gripita así como para quedarme en la casa Yo leyendo. necesito tres clones que lean por mí. Yo en una época fantaseaba en que me metieran preso con prisión domiciliaria y estar pasando, déjame el Kindle leyendo, no tener que ir a trabajar. Claro, no, lo que pasa es que en mi caso, por ejemplo, me volvería loca porque tengo otras pasiones que tienen que ver con la naturaleza, con salir a mirar bichos y qué sé yo, entonces no podría estar presa. Pero unos días Y libres de, estamos para Claro. leer. Bueno, y de 3 y chico, 3. y de chico también fantaseaba con trabajar de sereno en algún lugar, que te paguen por estar sentado leyendo también. Hermoso. Ideal. Qué bueno. Bueno, yo les cuento esta última y ya les dejo con las recomendaciones, así no lo hago tan largo, pero estoy leyendo este, que creo que yo lo había mencionado. Cuando Sí. muera quiero que me toquen cumbia, de Cristian Alarcón, que es el director de Anfibia. ¿Digo bien? Lo leí hace un montón, está muy buena. ¿La leíste? Sí. ¿Qué te pareció? Porque viste que hay como una crítica, bueno, les cuento que se trata de El Frente, que es un chico de un barrio que tenía 18, 19 años, que lo mató la policía. Bueno, y entonces es una crónica en realidad, es una investigación periodística que hace Cristian Alarcón y que, bueno,
de alguna manera recupera la historia del frente, habla con todos los vínculos que tenía, recorre el barrio, y bueno, cuenta eso, cuenta la historia de este chico que de alguna manera se convierte en una especie de santo para el barrio, como que le van a rezar, le van a pedir. ¿Esto es en Buenos Aires? ¿Transcurre en Buenos Aires? Sí. Y bueno, está bastante buena. Hay un debate en torno de... Porque es un libro que ya tiene sus años en realidad, pasa que fue editado muchas veces. No sé, yo leí como críticas en torno que decían de que por ahí como que aparece muy romantizada la delincuencia y demás, pero bueno, yo la verdad es que banco el trabajo que hace porque en realidad yo no veo que los trate como héroes o como personas, ay, pobrecitas, ni nada, como que los muestran con sus miserias, con sus grandezas, con su subjetividad, y ahí el lector para mí tiene que nada, que juzgarlos o que no juzgarlos. Me parece también interesante leerlos sin tener que hacer un juicio de valor sobre que bueno, porque hay gente que roba y qué sé yo, no sé, tal cosa. Me parece que te hace tal vez entender un poco el contexto en el que viven un montón de personas en este momento, y que no pueden por ahí elegir, y que la ética tiene que ver con otra cosa, no es la ética que por ahí tenemos o conocemos nosotros, desde un lugar totalmente diferente y en algún punto de privilegio. Entonces la verdad es que a mí me parece que son libros que están buenos, que sensibilizan la mirada, pero no sentí que hiciera una especie de romantización. Sí es algo que se le critica al libro. Igual no lo terminé, pero hasta ahora no me parece. Yo lo leí hace mucho, no me acuerdo mucho, pero no tengo esa sensación de romantización tampoco. No me chocó, me acuerdo que no me chocó. No. No, para nada. Sí, por ahí acostumbrada a crónicas, no se esperaba un poquito más a nivel narrativo por ahí. No está mal el libro, solo expectativas propias. Y me parece que como una crónica así, está redactada, digamos, no es Leila Guerriero, digamos, Claro. con esa crónica con esa seca y potente, es más, tiene más, yo me acuerdo que tiene más como el ritmo del conurbano, la cumbia, digamos, está redactado de una manera que te lleva a ese vértigo, me parece. ¿No? Sí, no sé si tanto, o sea, como que a mí me parece honesto el periodista, Cristian, me parece, el chabón es como que no viene, no curte ese palo, o sea, vive en una situación muy distinta, y me parece que esa distancia se nota. De hecho dicen que no se le pasan una jarra de vino con pastillas y él la rechaza, y él lo cuenta eso. Pero me parece que está bueno que, digo, no se tiene que disfrazar ni que hacer de cuenta que es alguien que no es simplemente un periodista Sí. con una sensibilidad que quiere como retratar la realidad que se vive en las villas, una realidad marginal que no recoge ningún medio de comunicación, y está perfecto. Entonces para mí se nota que tiene una distancia en un montón de sentidos, pero es una distancia sincera para mí. Como, Que me molesta muchísimo eso del claro, cronista de televisión, que se hace el pibe de la calle claro, y vive en Puerto Madera. claro, eso me parece que no está bueno. Bueno, lo recomiendo, hasta donde lo leí me viene gustando bastante. Bueno, es Bueno. una luz de libros que tengo anotado ahí. Bueno, ¿les parece que vayamos cerrando? Ya son casi las 9. Ok. Buenísimo. Bueno, gracias por ¿Se conectarse. van al corso ahora? ¿Eh? Se van al corso de carnaval, digo. No hay ¿Cuándo es corso. carnaval? ¿No es ahora el carnaval? ¿No es la semana que viene? Pensé que era esta, ¿no? Claro, por eso ¿Lunes y es que martes? largo. ¿Eh? Claro. Yo pensé que era este, porque como es fin de semana largo. Sí, Claro, es el 1 y este. el 2 sería carnaval, ¿no? Claro. Sí. Un poco perdida con las fechas. ¿Qué va a ser?
Bueno, gracias por conectarse y mañana entonces subimos las propuestas y demás al Padlet y ya para la próxima lo votamos por el formulario. Genial. Bueno, besitos. Cuídense mucho. Bye. Hasta la Buen fin de próxima. semana. Chao, hasta luego. Bye.